Gajes del oficio, disculpen ustedes, no podemos retrasarnos lamentablemente, pero igual, sigamos, ya falta poco. Entonces, lógicamente, mientras menos área que permita la salida o la migración de la sangre de una cavidad a otra tenemos, más difícil va a ser garantizar a la bomba cardíaca que haya una perfusión a toda la economía. 4 a 6 lo normal, con 2 estamos en riesgo. Imagínense cuando llega a 1 centímetro cuadrado de área, ¿no? Ya prácticamente el flujo está muy limitado y el paciente va a ser mucho más sintomático. Una cosa es que este escenario suceda pues a lo largo del tiempo, ¿no? Generalmente son condiciones que van a surgir a lo largo de muchos años y se van a ir suscitando mecanismos de compensación, como ocurre en otras valvulopatías. Pero cuando ya el área se reduce más, por mucho que haya compensación, no va a ser suficiente y el paciente va a venir sintomático, tan igual como le ocurrió a este paciente que vimos al inicio de la presentación. ¿Me están escuchando, espero, o no? No he visto si me están escuchando. Disculpen, chicos, que interrumpa acá. Así. Se escucha bien, doctor. Discúlpenme, que pensé que no había micro. Ya. Bueno, sabiendo esto, tenemos un volumen de sangre que está en la aurícula izquierda. Sí, es evidente, la sangre de la aurícula izquierda. Ya sabemos que tiene que pasar al ventrículo, pero cuando hay un área limitada, ¿qué ocurre? Más sangre se queda en la aurícula. Por tanto, la aurícula crece. Y cuando la aurícula crece, predispone a fibrilación auricular. Toda alteración que favorezca un crecimiento de la aurícula izquierda, ténganlo por seguro, ese individuo tiene más riesgo de hacer esta RIPA, fibrilación auricular. Sea por hipertensión, sea por valvulopatía, sea por miocardopatía hipertrófica, va a generar alta presentación de fibrilación auricular. Peor aún, si el paciente tiene una infección como es la endocarditis infecciosa, ¿no? Acá está el aparato valvular mitral, lo vimos al inicio también, son dos velos nada más, como una boca de pescado, sí, así es como se ve. La sangre fluye de aurícula a ventrículo, ¿no? Analicemos ahora la estenosis mitral. ¿Qué significa estenosis para nosotros? Estenosis significa que el velo se abre con dificultad. Por tanto, el pasaje de sangre de aurícula a ventrículo en la estenosis, una válvula mitral dura, le va a costar abrirlo para llenar la sangre a nivel ventricular. Es decir, la diástole se va a comprometer. Se limita, por tanto, el flujo libre de sangre de aurícula izquierda a ventrículo izquierdo, como es llenado ventricular, en diástole. Entonces se favorece un gradiente. La presión en la aurícula tiene que ser mayor que la presión en el ventrículo. Oye, pero si la aurícula tiene menor masa muscular, sí, pero lamentablemente, dado esta condición, la aurícula se tiene que adaptar. Es un mecanismo de compensación para la aurícula, que le va a dar un techo que en algún momento ya no va a poder sobrepasar y el paciente se va a hacer, repito, sintomático. Y en la sintomatología, lógicamente, va a ocurrir porque hay una transmisión retrógrada, sangre que está aquí, que no puede pasar al ventrículo, se acumula en el territorio venoso capilar pulmonar. Por tanto, aumenta la presión hidrostática, los alvéolos, que ya conocemos, inundan de agua, se congestiona, edema agudo de pulmón. Menos sangre llena el ventrículo, menos sangre sale por la aorta. Por tanto, el gasto cardíaco también se va a comprometer. Y en el tiempo, la transmisión retrógrada ya sabemos que puede llevar también a la presencia de falla cardíaca derecha. Entonces, este es un escenario por una infección, no es la mitral, porque usted dice tricúspide, es la aórtica, sí, pues. Pero cuando hay una infección, lo que quiero que vean es cómo el proceso infeccioso inflamatorio destruye al complejo valvular. La inflamación endurece la válvula. Entonces, eso no nos va a gustar de cierta manera porque va a hacer que la función del aparato valvular se comprometa. Tanto para estenosis como para insuficiencia, ¿no? Acá está en los bordes libres, debería ser así, como estamos viendo acá. ¿Y qué notamos en los bordes libres? Presencia de estas vegetaciones típicas de la endocarditis. La coronaria. Solamente es hablar de endocarditis referida como una causa de disfunción valvular mitral, ¿no? Entonces, como el tiempo se debilita, genera insuficiencia, genera estenosis. De los dos escenarios vamos a ver en la endocarditis. ¿Qué cambios hemodinámicos genera la estenosis mitral? Recuerda otra vez, estenosis, la válvula mitral está dura, la sangre apenas puede pasarla para llenar algo el ventrículo izquierdo, sí. Hipertensión arterial y venosa
en el circuito pulmonar. Claro, pues si la sangre está retenida acá, no puede pasar al ventrículo, se transmite en forma retrógrada al pulmón. Por tanto, yendo hacia las cavidades derechas va a generar hipertensión arterial pulmonar. Sigue así, avanzando, progresa un cor pulmonale, ¿no? La presencia de una falla de cavidades derechas, edema periférico, ascitis y finalmente lesión hepática. Es decir, compromiso auricular en el tiempo, hay un reflujo de sangre, una acumulación de sangre en el territorio veno-capilar pulmonar y luego hacia las cavidades derechas, ¿no? Todo producto de este desorden que se concentró en el aparato valvular mitral, en una estenosis. Acá está el aparato valvular mitral, así se ve. Acá como una reacción inflamatoria, aquí se ha destruido parte del aparato valvular, aquí está con un gran componente inflamatorio con algunas vegetaciones asociadas a endocarditis. Aquí hay una gran vegetación también, que en el tiempo va a progresar a estenosis o a insuficiencia. Bueno, estos videos no sé por qué no corren, igual tratar de darle una solución. Vamos a ver lo que ocurre en la estenosis, ¿ya? En la mitral. Miren cómo de acá se ve que está endurecida. Vamos a verlo desde arriba mejor para ver qué es lo que sucede, para entender el escenario de la estenosis mitral. Aquí está desde arriba, miren cómo está engrosada. Cuesta abrirla, ¿no? Le cuesta a la aurícula pasar la sangre hacia el ventrículo. Pues como le cuesta a la aurícula mover un volumen de sangre del ventrículo, se queda con un volumen remanente, que perjudica el vaciamiento que viene del pulmón. Entonces se queda la sangre acumulada del pulmón, que perjudica la sangre que viene de las cavidades derechas. Pero es que genera una insuficiencia luego de las cavidades derechas. Entonces todo empezó aquí en el aparato valvular mitral, ¿no? Y miren cómo este ventrículo izquierdo, pero no afectado, ¿qué consecuencias está teniendo? La generación de una mega aurícula. Miren el tamaño que alcanza la aurícula izquierda, casi del tamaño del ventrículo. ¿Por qué? Porque tiene mayor volumen de sangre, que no puede vaciar hacia el ventrículo y que lamentablemente va a hacer que se comprometa a la circulación pulmonar. Presentación clínica, menos volumen de sangre eyectado, más volumen de sangre acumulado a nivel pulmonar, disnea a mínimos esfuerzos, disnea paroxística nocturna, arritmias cardíacas. Por la presencia de fibrilación auricular, coágulos se pueden generar en la aurícula, cardioembolia, ictus, stroke, pérdida de conciencia súbita asociada a una obstrucción de una arteria producto de un coágulo que salió de la aurícula y viajó hacia la circulación sistémica. Y lógicamente un daño valvular lo predispone a infecciones. Pacientes con valvulopatías sometidas a procesos de bacteremia, puede esa bacteremia generar, o sea, bacteremias son bacterias en sangre. ¿Cuándo hay bacterias en sangre? Cuando uno va a defecar, puja, ¿sí? Entonces, usted puede traslocar bacterias del intestino hacia el torrente sanguíneo. Hay bacteremia temporal. Tu sistema inmune lo reconoce y lo destruye. Pero si esas bacterias, entrando a la circulación sistémica, encuentran que el aparato valvular mitral está dañado, lo colonizan y ocasionan endocarditis. Te sacan una muela y tienes una valvulopatía, en este caso mitral. Por sacar la muela, proceso infeccioso, entró al torrente sanguíneo una bacteria, igual, coloniza el aparato valvular mitral, te genera endocarditis. A eso se está refiriendo. Entonces, la historia natural de la estenosis, el compromiso, repito, es aquí. Una válvula mitral estenótica dura, la sangre no puede pasar con facilidad de aurícula a ventrículo, menos sangre llena el ventrículo izquierdo. Por tanto, menos sangre se perfunde la economía. Entonces, esta sangre acumulada acá dilata la aurícula izquierda, genera fibrilación, puede favorecer trombos, la sangre transmite la presión en forma retrógrada, aumenta la presión del territorio venoso capilar, congestión pulmonar, edema agudo de pulmón, sigue la sangre acumulándose en el territorio vascular pulmonar, hipertensión pulmonar, hipertrofia ventricular derecho, hipertrofia auricular derecha, congestión pulmonar como nosotros ya la conocemos, ¿no? Y ocurren las manifestaciones asociadas a una falla cardíaca derecha. Pero todo partió ¿cómo? Como una estenosis mitral. En el tiempo, cómo se comprometen las cavidades derechas. Y la insuficiencia, el otro escenario que habitualmente vemos, y con esta vamos a terminar. Bueno, la etiología de la insuficiencia, es decir, el cierre no es hermético, no es que cueste abrirlas. Al momento que se busca cerrar, el cierre no es hermético, deja un orificio por el cual la sangre que pasó de aurícula a ventrículo, del ventrículo regresa a la aurícula. Y eso no es normal, no debe ocurrir. ¿En qué escenario se da? Prolapso de la válvula mitral, cardiopatía reumática, otra vez, miocardiopatía dilatada a nivel ventricular. Ya hemos visto que la insuficiencia entonces puede presentar también insuficiencia mitral, sí señor.
partió como una insuficiencia aórtica, puede comprender también a la válvula mitral, cardiopatía isquémica, endocarditis otra vez, enfermedades de tejido conectivo, las que ya detallamos anteriormente. Otra vez esto no corre, pero vamos a ver, acá está, ya. La insuficiencia a nivel mitral, ¿no? La sangre pasa de aurícula a ventrículo y de ventrículo debería pasar a la aorta, ¿no? Pero no, pasó de aurícula a ventrículo, miren cómo regresa, no pasa y regresa. Entonces pasa de aurícula a ventrículo, pero una parte va a la aorta, otra parte regresa de ventrículo a la aurícula izquierda. Ese es el escenario de una insuficiencia. Otra vez, miren, no se está cerrando herméticamente, pasa de aurícula a ventrículo y regresa. Eso es insuficiencia valvular mitral. Bueno, ¿hay grados de severidad? Sí. Si es moderada, grave, lógicamente la contracción ventricular puede ciertamente afectar la perfusión en la economía, ¿no? Porque la sangre del ventrículo ya recibió la sangre del ventrículo izquierdo, yo ventrículo se agarro la aorta y veo enviar un volumen hacia la aorta, porque nosotros suponemos que la válvula mitral se ha cerrado herméticamente, hace que toda la sangre que viene al ventrículo, toda la sangre salga hacia la aorta. Pero como es insuficiente, una parte va a la aorta, otra parte regresa a la aurícula. Entonces, lógicamente, la expulsión de la sangre no es completa la circulación sistémica, parte regresa a la aurícula izquierda. Si esto se da el periodo de años, el paciente se adapta. Sí, señor, se va a adaptar hasta que en un momento se haga sintomático. Y si es agudo, si súbitamente se rompió un músculo papilar en el escenario de un infarto, no sostiene la cuerda tendina, la válvula siempre va a estar abierta, ese es catastrófico también. Imagínate que toda la sangre que está en el ventrículo regresa a la aurícula y no le da tiempo de adaptarse. Rápidamente el paciente es una falla cardíaca con congestión pulmonar. La presentación clínica, bueno, disnea, edema agudo de pulmón, y en el tiempo, compromiso también de las cavidades derechas, ¿no? Como lo estamos notando acá, la insuficiencia permite el flujo retrógrado de la sangre del ventrículo a la aurícula. Parte de la sangre va a la circulación sistémica, sí, pero recuerden que se perfunde menos, ¿no? El peligro mayor es que la sangre está retornando a la aurícula izquierda. Hay una regurgitación. Crecimiento auricular. Ya sabemos que la hipertrofia lo va a acompañar habitualmente. Se congestionan los pulmones, hay disnea, transmisión retrógrada, compromete también las cavidades derechas. Me ocasiona una insuficiencia cardíaca del lado derecho, pero en el escenario de una falla mitral. Prácticamente se repite lo mismo, ¿no? Que vimos tanto en estenosis como en insuficiencia. Pero lo importante es reconocer el por qué se produjo cada uno de esos escenarios. Bien, amigos, si es que tienen alguna duda, pregunta, por favor, aquí está a mi alcance para poder resolver. Si no hay dudas, pregunta hasta el señor Plácido. A ver qué me quiere decir, señor Plácido. Doctor, buenas tardes. Una pregunta, doctor. ¿La angina tiene una característica en valvulopatía o es simplemente igual que cualquier otra angina? Recuerda que la angina, clásicamente nosotros la vamos a ver representada en el desequilibrio oferta-demanda. Si es angina de pecho asociada a patología cardíaca, ¿no? A miocardio poco perfundido. Es desequilibrio oferta-demanda. Las valvulopatías son un agente causal que va a favorecer la aparición de la angina ante el esfuerzo físico. Pero inclusive en la progresión de esa enfermedad, en reposo, sobre todo cuando llega un aparato valvular, estar con un orificio de salida o de comunicación bastante estrecho, a nivel crítico, lo hemos visto, el paciente va a ser mucho más sintomático, ¿no? Entonces, el paciente en reposo está tranquilo, tengo una estenosis aórtica, mi ventrículo izquierdo está súper hipertrofiado, mis coronarias apenas perfunden. Ahora voy a caminar dentro de mi habitación nada más y ya me duele el pecho y me agito. Esa actividad física, en donde la bomba cardíaca por la actividad física tuvo que contraerse más enérgicamente, ya no le da, porque la coronaria ya distribuye lo poco que tiene de reserva de ramificación para intentar perfundir un miocardio engrosado. Viene la angina. Y si persiste la actividad física, mayor desequilibrio, lo puedes llevar al infarto. Sí, pues. La angina solamente te está diciendo que ante esa actividad, la poca perfusión garantizada a todo el miocardio está permitiendo la liberación de unos mediadores inflamatorios que se expresan como angina, porque estimulan a fibras nerviosas nociceptivas, ¿no? Que se transmite como una señal de dolor. Pero si progresa en el tiempo,
y llevas a que esa zona ya no recupere la perfusión, porque ¿qué hace el individuo? Me agito cuando caminé, me vuelvo a sentar o me vuelvo a acostar y alivia la angina. Es una angina de reposo o con actividad que con el reposo va a desaparecer. Pero si persiste en el tiempo, no desaparece, estoy diciendo reposo, no desaparece, piensa que esa angina ya progresó al infarto. Entonces la angina es una manifestación común del desequilibrio oferta-demanda, que puede ser aguda o obstrucción aguda del flujo de la coronaria, como hemos visto en la clase de infarto, como también en este escenario donde, producto de una gran hipertrofia ventricular izquierda, en donde ya la capacidad de compensación ya llegó al máximo, por tanto ese individuo nos dice ya progresó, ya es sintomático, cuando haga esa actividad física y le pida por la actividad física la economía a la bomba cardíaca que le dé más flujo, ya no va a poder, no le da, no tiene tela con la cual trabajar. Lógicamente va a aparecer la sintomatología, ¿no? Típica de la angina. Pero la angina, repito, es de seguir oferta-demanda. Solo que aquí ha cambiado la causa. La causa está asociada más a una valvulopatía que generó un desorden en los componentes asociados a la bomba, principalmente el músculo cardíaco, ¿no? A nivel de miocardio. Gracias, doctor. De nada, señor Plácido. Bien, ¿alguien más? Sí, Stephanie. Profesor, buenas tardes. ¿Podría volver a explicar, por favor, sobre la diferencia entre la sobrecarga de presión y la de volumen? Vamos a tratar de jalar una diapo negra, ¿ya? Ya. Entonces les dije que tenemos, siempre refiero al lado izquierdo, una masa muscular importante en el ventrículo izquierdo, es lo natural, ¿no? Más adelgazado a nivel auricular. Y un aparato valvular que comunica aurícula-ventrículo, la mitral, y otro que va de ventrículo a la aorta. Voy a dibujarlo por acá, a pesar de que anatómicamente no es así. Hay otro aparato valvular más. Le haremos con este. Aquí está. 1 y 2. Bien, entonces, este ventrículo izquierdo, en un individuo normal, imaginemos que es cualquiera de ustedes, puede ser estimulado por un trabajo adicional. En un escenario, el estímulo puede ser una hipertensión arterial o cualquier estado de resistencia mayor a la salida de sangre del ventrículo a la circulación sistémica. El ventrículo normalmente debe inyectar un volumen de sangre a la circulación sistémica. Muy bien, pero cuando encuentra que la resistencia ha aumentado, en el hipertenso ha aumentado, lo sabemos, en la estenosis, ¿qué ocurre? Los velos valvulares aórticos se han endurecido, cuesta abrirlos. Entonces el ventrículo izquierdo, al ver que hay una resistencia mayor, ¿qué va a hacer? Tiene que adaptarse. ¿Y cómo se adapta? Aumentando su masa muscular. Entonces lo que va a hacer el ventrículo izquierdo es aumentar la masa muscular, ¿ya? Tiene mayor masa muscular para poder vencer una resistencia mayor ocasionada por la estenosis aórtica. Si yo le hago un corte, es lo que les dije, lo que voy a encontrar es que ese ventrículo izquierdo, este es el derecho, va a tener bastante masa muscular, ¿no? Bastante masa. Por tanto, a la coronaria le va a costar, pues, que viene desde afuera, perfundir a toda la pared, ¿no? Le va a costar. Va a estar a nivel crítico. Para cuando este ventrículo izquierdo sea en algún momento demandado a trabajar más por una situación X de estrés, ya no va a poder, porque ya está al tope. La coronaria peor. Es demasiada masa muscular. Aparte que se endurece, ¿no? En fase diastólica, cuando intentes llenar este ventrículo, te va a costar. Esta es una hipertrofia o miocardiopatía concéntrica. Concéntrica. También le llaman hipertrófica. También le llaman por sobrecarga de presión. Disculpe que lo escribe bien. Sobrecarga de presión. Varios nombres tiene, ¿ya? Pero básicamente se expresa por un aumento de la masa muscular. ¿Ya? Más masa muscular. Se hipertrofia. Ha crecido el miocardiocito. En cambio, cuando el escenario no es porque haya problemas para sacar la sangre, sino que la saqué bien,
pero la sangre regresa, es decir, estamos hablando de una insuficiencia, lo que vamos a encontrar es que el ventrículo izquierdo también crece. O sea, le tomo una placa de Torres a los dos tienen corazón grande. Solo que en este escenario, las paredes se han adelgazado. Es una hipertrofia en tamaño global del corazón, ¿no? De la cámara, del ventrículo izquierdo. Pero en este caso, porque hay un volumen de sangre que al intentar ser inyectado en la aorta, sale, pero regresa y lo sigue llenando. Entonces, esto genera una miocardiopatía dilatada. O sea, se ha dilatado el corazón. También le llaman excéntrica, no concéntrica. La concéntrica es más masa muscular. La excéntrica se dilata así, pero a costas de reducir el grosor de la pared. Excéntrica. O por sobrecarga de volumen. ¿Por qué volumen? Porque la sangre que salió está regresando. A eso nos referimos, ¿no? Por eso si le hago el corte y trato de hacer lo que hice acá arriba, les puse ese ejemplo. Voy a hacer más chiquito porque ya no tengo espacio. Acá está mi ventrículo. Lo que voy a encontrar es que tengo el corazón crecido, sí, pero con una pared de menor grosor, ¿no? Menor grosor. El problema no va a ser para el llenado, el problema es para cuando esta pared intente contraerse, ¿no? Le va a costar contraerse, le va a costar inyectar un volumen stroke adecuado a toda la economía. A eso me refiero, señorita Stephanie. No sé si con esto se ha entendido algo mejor o no. Ambas son miocardiopatía. Solo que si tú tienes que vencer una resistencia porque cuesta sacar la sangre, ¿cuál es tu solución? Hacer que tu masa muscular aumente. Tú no tienes problemas para inyectar la sangre, ahora te están mandando más carga de trabajo, pero te quedas con más volumen dentro. Tu corazón se va a dilatar, pero va a adelgazar las paredes del mismo, ¿no? Eso ocurre en la miocardiopatía dilatada, excéntrica o por sobrecarga de volumen. ¿No? Muy bien. Muchas gracias, doctor. Bien, Stephanie. Bien, no sé si hay alguien más. Bueno, amigos, si no hay nadie más, les agradezco mucho y disculpen por haber prolongado la sesión. Les agradezco por la interrupción, también haber interrumpido la transmisión. Gracias, se cuidan mucho. Hasta otra oportunidad.